Pero a esta hora de la mañana pues está el doctor Alberto Campodónico, siempre tiene pues la gentileza de atendernos. Le hacemos pues estos requerimientos en materia de salud pública, ¿no? Doctor Campodónico, un buen día. Empecemos por el tema de la viruela del mono. Bueno, ya hay algunos casos definitivamente pues en el mundo, ¿no? Y con esto pues muchos países ya comienzan a utilizar la vacuna. Con ciertas situaciones y también ciertas especificaciones. Por ejemplo, en el Brasil vimos que había un problemas con la vacuna. Por ejemplo, ¿cómo prepararnos para esta nueva situación que obviamente pues la Organización Mundial de la Salud también la ha puesto en una situación de emergencia sanitaria? Buenos días con todos, un saludo a todos los radioescuchas y pues definitivamente aquí hay un punto en relación a las vacunas. La vacuna que está más disponible es la vacuna de la viruela general. Porque ¿por qué es que esta viruela del mono se está esparciendo? Primero, porque el COVID en general en el mundo ha dejado un grado de inmunidad menor en las personas, lo que hace que saliera del continente africano y fuera hacia otros continentes. En segundo lugar, el hecho de que como vacuna, la vacuna puntual es la vacuna INEOS, que está en África, es una vacuna aprobada por la FDA y cubre 95 a 100% lo que es la viruela del mono, pero no hay en producción masiva. La que sí hay en el mercado es que es para viruela tradicional, que también cubre en un 85%. El problema a veces es el costo unitario por vacuna, que gira alrededor de los $120. Y por lo tanto se lo está comprando en una forma pausada por los países. Es decir, aquí se hizo una solicitud de alrededor de 5.000 vacunas para poder tratar a los pacientes, porque ¿qué pasa? Usted, por ejemplo, puede poner la vacuna para prevención, obviamente, y también la puede poner los 4 primeros días que hay síntomas o que usted ve ya el brote en sí en la piel. Ahí usted puede colocar lo que es la vacuna. Y el punto también es que ya no solamente los casos que tenemos actualmente del país son importados, es decir, que alguien que viene en el avión y todo, sino que ya hay casos propios de aquí de transmisión de persona a persona. Obviamente que se puede transmitir se podría transmitir por saliva o por secreciones respiratorias, pero no es lo común, o sea, es muy poco común eso, más es por fluidos corporales o por el hecho que usted se acerque o toque a una persona en la cual ya las vesículas se hayan roto y el material que sale de las vesículas se ponga en contacto con la piel, con la ropa, los fluidos corporales, la sangre, el sudor, el semen, y hay mucha transmisión también mejor dicho, ha aumentado la transmisión sexual de este virus también. Entonces, hay que puntualizar, por ejemplo, los brotes donde están las personas que pueden estar contagiadas o los posibles contagiados y sobre eso aplicar lo que es la vacuna. Claro, claro que sí. Definitivamente eso es muy importante, hacer esas revisiones muy constantes sobre los cercos epidemiológicos para ver cuáles fueron los contactos que tuvieron estas personas que obviamente pues, han resultado con viruela del mono. Le pregunto, muchos de los médicos y especialistas dicen que 21 días simplemente es el tiempo que definitivamente la gente tiene que pasar cuando le da la viruela del mono. Y también insisten en que no es mortal, pero se han registrado temas de fallecimientos y particularmente en hombres por la viruela del mono. ¿A qué se debe? Sí, bueno, efectivamente tiene un rango de mortalidad bastante bajo, pero cuando ya la viruela del mono entra propiamente al caudal sanguíneo y la persona tiene un grado de inmunodeficiencia, podría llegar a causar una mortalidad en el paciente por sepsis, por una anemia hemolítica o por infecciones sobreagregadas. Claro que el nivel de mortalidad es del 1% al 5%, es decir, un nivel bajo de mortalidad. Y generalmente al mes, de 21 días a 30 días, es que ya pasa lo que es el brote en las personas. Ya ahí ya puede haber pasado ya la parte más complicada, porque generalmente la mayor parte de personas solo tiene lo que es la infectación o lo que es la afectación a nivel de lo que es la piel. Obviamente comienza esto con fiebre, dolor de cabeza, malestar general, fatiga,
Y lo que llama la atención de esta viruela del mono son los ganglios, es decir, se pueden tocar ganglios a nivel submaxilar, a nivel axilar, u otras áreas en las cuales usted puede palpar lo que son los ganglios linfáticos, es decir, como nódulos, ¿verdad? Se sienten los ganglios y generalmente el periodo de incubación puede ser de 1 a 7 días, pero hay casos adicionales en los cuales puede llegar a los 13 días del periodo de incubación y excepcionales hasta los 21. Pero lo importante es que cuando ya comienza la fiebre, a los 3 días aproximadamente, comienzan a salir las lesiones a nivel de la piel y al inicio son de color rojo y después ya como lesiones pustulosas, es decir, como tienen un relieve y una punta y se rompen. Y ese líquido es el que puede contagiar a los demás. Lorena Vázquez continúa con la entrevista. ¿Cómo le va, doctor Campodónico? Muy buenos días. Justamente eso, el 98% de los casos son con varones. Sin embargo, hay casos que los niños también se han infectado. En ese sentido, ¿cómo protegerlos y por qué se da esto también en los niños? Sí, definitivamente, como le decía, la transmisión ya es más comunitaria. Claro, no es en gran cantidad de personas, pero sí lo es. Y hay una cuestión, cuando ya comienza a afectar en niños, la enfermedad puede tener un mayor importancia, porque tiene más sintomatología, más fiebre, y los niños se pueden complicar en lo que son otros órganos. No depende del grado de inmunidad. Aquí tenemos que considerar siempre, si por ejemplo el niño ha tenido COVID, está vacunado para COVID, o tiene alguna enfermedad subyacente que lo pueda complicar. De ahí, por ejemplo, los niños lo pasarán como algo parecido a lo que es la varicela, pero aquí hay que tener en cuenta que los niños juegan, que los niños también sudan. Obviamente ellos están en contacto con uno con otro y a veces se comparten lo que es ropa o toallas. Cuando hacen ejercicio, cuando hacen actividades para el aire libre. Entonces, en eso tenemos que tener bastante en cuenta. También las personas que van a los gimnasios, que comparten lo que es toallas o están ahí realizando ejercicio y por lo tanto sudan bastante. Es obvio que puede afectar a niños, pero tampoco es una transmisión tan rápida. Es decir, que usted va a tener una aula de 30 niños, no se va a infectar los 30 niños, sino probablemente 1 o 2 niños. Pero en esos niños hay que vacunar y aparte de eso hay que hacerles el seguimiento. Que es un adulto se puede aislar y valerse por sí mismo mientras está en el periodo de recuperación de los 21 días. Sin embargo, un niño siempre va a necesitar el acompañamiento de los adultos. Y ahí cuando viene el tema de que podrían contagiarse también los adultos y hacer una cadena de contagio. Ahora, mi pregunta es, ¿en ese sentido se podría? Estamos viendo que hay 1,000 y pico de casos en Estados Unidos, se han incrementado también aquí en el país, tenemos 21, a nivel de Latinoamérica también hay un número importante de casos de la viruela del mono. ¿Podría llegar a ser esto una pandemia, una nueva pandemia? No, como pandemia tal, como lo vemos nosotros, el COVID, definitivamente no. Pero sí pueden aumentar los casos en una forma significativa. Y recordemos que las personas que son inmunodeficientes, adultos que tengan diabetes, hipertensión, artritis u otras enfermedades que son inmunodeficientes, sí corren un mayor riesgo a que la enfermedad se disemine en lo que es su torrente sanguíneo y obviamente pueden tener otro tipo de complicaciones y los pueden llevar a hospitalizarse. Entonces, la transmisión es más lenta, definitivamente es más lenta, no afecta a todos porque depende del sistema inmune y principalmente se transmite por fluidos. Entonces, yo considero que es una transmisión que sí se puede cortar y por lo tanto que los casos pueden tener un cerco o pueden tener un límite para que no se diseminen tan rápido. Hay países del mundo proporcionales a la población en los cuales tenemos miles de casos, como es Estados Unidos, es Brasil, pero también se está atenuando las medidas de prevención en tratamientos también, algunos con anticuerpos monoclonales, otros con sustancias antivirales y en otros con lo que es la vacunación. Muchísimas gracias. Solamente para final las recomendaciones para todas las personas. En el caso del cuidado, sabemos el COVID también, cómo nos protegemos. Y en el caso de la viruela, ¿cuáles serán las recomendaciones principales? Sí, lo principal en la viruela sería, son recomendaciones parecidas a lo que es el COVID. Es decir, llevar mascarilla, lavado de manos, tener un gel,
no estar en contacto piel con piel las personas, o compartir lo que es sábanas, compartir lo que es ropa. Y si hay una persona sospechosa, no estar cerca de esa persona sospechosa, porque cuando se rompe lo que son las vesículas es el periodo más contagiante en sí. Y por otro lado, el hecho de tener una sola pareja en el sentido de contacto sexual, porque de lo contrario, al tener contacto sin la protección adecuada, es una forma de transmisibilidad bastante rápida. Muchísimas gracias. Importante recomendación para que todos, hombres y mujeres, escuchen. Y aquí ya lo comentábamos. Aquí ahí. ya lo estábamos nos leyó la comentando. mente, doctor Campodónico. Aquí ya lo comentábamos. Doctor Campodónico, muchísimas gracias. Él es médico infectólogo y estábamos hablando sobre el tema del riesgo en contagios de la viruela del mono, recomendaciones también y los casos que se están produciendo acá en nuestro país. Muchísimas gracias por su participación aquí en Diálogo. Un agradecimiento por la invitación y un saludo a todas las radioescuchas y siempre a las órdenes. Muy amable. Ahí estaba el doctor Alberto